Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí, como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana bursátil bastante lateral, sin grandes cambios en los principales índices bursátiles del planeta. Sin embargo, bueno, resaltan algunas cosas. El índice Nikkei sí tuvo un alza importante del 4% para acumular una disminución de 5,99 en el año. El Shanghai Composite tuvo también una semana positiva, más 1,88 para terminar en lo que va del año con menos 2,26. El Eurostock sigue hacia arriba, ganó 0,26 y trae un acumulado en el año de 5,96. Y luego los tres índices principales norteamericanos, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, tuvieron bajas muy pequeñitas. En el acumulado del año, el Dow pierde el 2,9, el Standard & Poor's el 3,8 y Nasdaq todavía pierde el 7%. Sin embargo, hay que destacar que, por ejemplo, el Standard & Poor's perdía el 15% hace 3 semanas y ha mejorado notablemente. Igual el Nasdaq perdía 20% y ahora nada más pierde 7%. La Bolsa Mexicana de Valores brilla en el entorno internacional con un rendimiento acumulado en 4 meses del 15%. Es un muy buen número. Luego, en cuanto a la cotización de nuestra moneda, el peso se revaluó, pasó de 19.59 la semana pasada hasta niveles de 19.48 al cierre de la que está terminando, y el euro contra el dólar se mantuvo constante en niveles de 1.13 dólares por euro. En cuanto al petróleo, tuvo un incremento de 3.95 y se subió de 58 dólares el barril WTI la semana pasada a 60 dólares en esta semana. Pero bueno, yo creo que lo más importante en esta semana que termina fue la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa sin cambio, es decir, la dejó en el rango de 4.25 al 4,5%. Jerome Powell explicó que no tenían prisa, que se sentían cómodos, que las expectativas de inflación se habían incrementado un poco y que querían ser cautelosos. Pero para que nos pueda ampliar sobre este concepto tan importante, le pediría al licenciado Gordillo que nos diera su opinión del guidance que dio Jerome Powell después de anunciar que mantendría la tasa sin cambio. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Manolo. Sí, bueno, hay que recordar que la Reserva Federal tiene un doble mandato: conservar o fomentar el pleno empleo o la demanda agregada, la actividad económica, y por otro lado, controlar o vigilar el aumento de los precios o tener controlada la inflación. Son dos elementos diferentes. Y aquí lo que sucede, lo que está pasando, es que hay señales encontradas en estos dos elementos que cuida la Reserva Federal. Por un lado, sí hay señales de que la demanda se está enfriando, sí hay señales, pues con el dato del PIB salió negativo, algunos otros indicadores están enseñando que sí hay una afectación por esta incertidumbre arancelaria de Trump en la actividad económica. Pero por otro lado también hay preocupación de un aumento en la percepción y en algunos datos ya específicos de la inflación. La inflación está repuntando de manera marginal en dato con dato, pero un poco más grande en la percepción tanto del consumidor como del empresariado. Entonces, lo que dice la Reserva Federal es: necesito más datos, no puedo tomar una decisión ahorita precipitada sobre mover mis tasas de interés hasta no ver qué domina más, si es el enfriamiento de la demanda o el aumento de los precios. Él dice: yo no me meto en política ni me meto a criticar la política arancelaria de Trump o la política económica. Mi labor es
tener un control sobre los efectos que tenga esta política. Y creo que está en lo correcto. Entonces, por lo pronto, no nos está diciendo que está, no tanto que está cómodo o que no va a hacer nada, nos está diciendo que necesita más datos, necesita ver los verdaderos efectos que va a tener esta política arancelaria, porque hasta ahorita el empresario se ha adelantado, ha aumentado inventarios, ha buscado formas para tratar de salvar esta situación de aranceles, pero no hemos visto el efecto real que va a tener en los precios o en la demanda cuando efectivamente vengan las importaciones de manera más normal, con aranceles que ya estén más fijos, porque ahorita todavía Trump está negociando, está cambiando aranceles de una manera, de un día para otro. Entonces, es correcta la decisión de mantener pausa. Ahora, lo importante aquí decir es si el mercado está esperando que la Reserva baje tasa de interés en su reunión de julio y todavía está esperando que llegue el año que entra entre el 3 y el 3,25%. Eso significa una baja de 125 puntos base en lo que resta este año y el próximo. De acuerdo. Oye, ahora que tocaste el tema del crecimiento negativo que tuvo la economía norteamericana en el primer trimestre, yo tengo la impresión de que fue producto de muchísimas importaciones que se hicieron en forma anticipada ante el tema de los aranceles. Sin embargo, yo sí estoy previendo que va a tener un segundo trimestre con números negros mucho mejor que el primero. No sé si estés de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Fue demasiado el efecto negativo que generó la importación. Esto hace que la medición sea irregular. Vamos a ver un rebote en el segundo trimestre, pero en términos generales, quitando estos dos efectos, pues sí se nota una desaceleración. Sí la población tiene incertidumbre, igual que el productor, sobre qué hacer con estas amenazas de arancel. Sobre todo para el exportador es muy difícil competir porque todos los insumos tienen arancel, se le está complicando al exportador norteamericano. Y el importador está buscando alternativas para tratar de no pagar el arancel y podría generar cierta escasez que genere algún problema inflacionario. De acuerdo. Regreso al comportamiento de los índices bursátiles en la semana, que pues fue una semana sin pena ni gloria, ¿no? Estuvieron en términos generales bastante laterales. Y creo que la razón de eso es que, pues sí, Trump dijo y dio una pausa de 90 días, pero pues no había pasado absolutamente nada y los mercados empezaron a desesperar y por eso vivimos algunas pequeñas contracciones en los índices norteamericanos principalmente. Sin embargo, ya después, por ahí del jueves, se anunció que se había llegado a un acuerdo de aranceles con Gran Bretaña, lo cual los mercados lo recibieron bastante bien, pero además la administración de Trump dijo que estaba negociando con otras economías muy importantes, como es la India, Israel, Corea del Sur, Japón, Vietnam. Yo creo que hay muchísimos más sentados en las mesas de negociaciones y paulatinamente se irán dando a conocer estos. Creo que esto va a ayudar al ánimo de las bolsas. Sin embargo, sigue faltando la negociación más importante que se inicia este próximo sábado en Ginebra y que es entre Estados Unidos y China, ¿no? Son los dos grandes rivales comerciales, sin lugar a duda. Va a ser la negociación más importante y con repercusiones, además de carácter global. No sé si tienes que agregar algo a este respecto, mi querido Jorge. No creo que lo dijiste muy bien y, o sea, no, solo complementando. El mercado se entró en shock con la imposición de aranceles o con el mensaje de aranceles que dio Trump y cualquier aliciente o con alivio con ese respecto, el mercado lo está tomando demasiado o lo está tomando bien, quizá demasiado bien, porque sí hay negociaciones, sí se están mejorando las cosas, sí lo tomas positivo, pero va a ser un mundo restrictivo, van a haber aranceles. La misma acuerdo con el Reino Unido pone de base un arancel del 10% y va a tener repercusiones en algunos otros sectores. Le beneficia en algunos otros sectores, le está abriendo la puerta a productos norteamericanos, pero en términos generales, el Reino Unido está más restrictivo que como estaba antes y así va a ser para muchos otros países. Entonces, bueno, el mercado a lo mejor se pasa en optimismo y tendrá que
afrontar esta nueva realidad. Ahora, con respecto a China, muy importante, el mercado ve con muy buenos ojos el inicio de las pláticas, pero estas pláticas van a durar mucho tiempo. Es tanta la diferencia, están tan separados en cuanto a posiciones y en cuanto a gustos entre un país y otro, y que difícilmente se van a acercar pronto. Tienen 144% arancel Estados Unidos sobre China y China 120%. Trump dijo que el 80% estuviera bien para empezar el saque de negociaciones. El 80% es una locura, todavía es una restricción completa. Insisto, el mercado lo toma como buenos ojos que haya un acercamiento, pero todavía vamos a ver muchas piedras en el camino que provocarán volatilidad o vaivenes en los mercados. Claro, no tan importante como China, pero también está pendiente la negociación con la Unión Europea, ¿no? Que es un mercado que se tiene que tomar en cuenta. Oye, me gustaría resaltar que la mala noticia de la semana, pues está en el área de la geopolítica, ¿no? Este conflicto entre Pakistán e India preocupa. Las dos son potencias nucleares y siempre han tenido problemas ahí en el área de Cachemira, y lo que estamos viendo, pues sí, esperemos que no crezca, porque sí sería un gravísimo problema, ¿no? Me gustaría pasar a México. México tuvo un PIB en el primer trimestre mejor a lo que muchísimos esperábamos, pero en un análisis fino resalta mucho que fue positivo más por las actividades primarias, que crecieron 8%, pero esas no impactan realmente el crecimiento, ¿no? Yo en México no veo signos de que la economía mexicana se esté recuperando, y entonces estoy esperando un segundo trimestre pues mucho peor que lo que vimos en el primero. Efectivamente, lo que sucedió en Estados Unidos es que hay ciertas señales adelantadas de que se está desacelerando la economía, pero no contundente. Los indicadores importantes todavía son sólidos, y en México no. Todos los indicadores son débiles. Estamos con una preocupación en la inversión, en el consumo, en el sector externo, en el empleo. En todos tienen ya niveles de muy bajo crecimiento, algunos ya negativos. Y como dices, salvó el primer paso sobre una recesión el primer trimestre, porque le ayudó al sector primario, algo que no va a pasar hacia adelante. Le favoreció temas de clima que no se van a repetir en el segundo trimestre. Entonces, sí esperamos mucho mal desempeño para el segundo y tercer trimestre. La economía mexicana se está acercando peligrosamente a una recesión técnica, y lo que necesita es certidumbre. Lo hemos comentado ya muchas semanas, para poder levantar, quizás hacia final de año. No nos vamos a salvar los malos momentos, ¿no? Y con esto, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, pero sobre todo le doy las gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.